Listo, profe. Listo. Brian, entonces, por favor, entonces nos cuentas del reto que resolviste y cómo lo resolviste. Sí, señor, no, el reto era cambiar la frecuencia de muestreo o la cantidad de bits pues de muestreo al momento de tomar una señal bajo el código pues que estábamos haciendo la clase pasada, ¿cierto? Lo que yo pude hacer fue coger una misma señal y muestrear, o sea, analizarla varias veces, cambiando tanto la frecuencia de muestreo, por ejemplo en este caso la tengo en 1000, y la cantidad de niveles. Entonces, pude observar que, por ejemplo, a medida que iba aumentando la cantidad de niveles, empezando pues desde 8 hasta 24, que es lo que me dejó el MATLAB, la señal iba cogiendo como una mejor forma. Por ejemplo, aquí se ve como muy Muy cuadrada, cuadrada. como con muchos picos, ¿cierto? Pero a medida que uno va aumentando la cantidad de bits, por ejemplo ya 16, ya la señal se va viendo como más detalladita, ¿cierto? Ya en el caso de la frecuencia de muestreo, se va viendo pues que también va cogiendo más puntos, ya coge más definición incluso en 8 bits, ¿cierto? Entonces ya la señal se va viendo mejor a medida que uno aumenta tanto la cantidad de bits como la frecuencia de muestreo. Por ejemplo, aquí la tengo en 22.050 Hz de muestreo y 8 bits, pero se ve mucho mejor a, por ejemplo, la primera que había mostrado, que la señal era esta. A medida que aumenta la frecuencia de muestreo, también hacia allá bajita niveles de bajitos los bits, la señal se coge más detalle. Entonces eso fue lo que hice. Fui cambiando entonces en cada toma la cantidad de hertz, de muestreo, la cantidad de bits y ya. Listo, Brian. Una pregunta. Bien, Robert. Tú dices que la señal es la misma siempre. ¿Cómo hace uno para manipularle? ¿O la tenías Profe, grabada? ¿O qué se hizo ahí? yo aproveché que yo acá en la casa tengo una organeta, entonces siempre tocaba pues la misma nota al momento de grabar. Ajá, ya, ya veo, Entonces ya por veo. eso digo pues que la señal es la misma. No, y sí, tenés razón, está claro. Sí, El señor. audio es el mismo, digamos, se produce siempre el mismo sonido, porque la organeta sí es precisa con eso. Sí, señor. Ok, ok. Eh, Eso está muy bien. Listo, Listo, profe. gracias. Muchas Yo sí gracias. quiero aclarar que en el caso pues del laboratorio que comentábamos ahorita, es un poquito diferente el problema, ¿no? Porque hay que partir de una señal y artificialmente hacer estas variaciones que estaba haciendo Brian. Brian básicamente lo que hacía era capturar la misma señal, o sea, producir el mismo audio, pero en condiciones distintas. Ahora, partiendo de una señal que ya está grabada, manipularle su frecuencia de muestreo o manipularle la cantidad de bits. Y ahí les tocará a todos, incluido a Brian. Yo creo que ya Brian tenía resuelto el primer punto, pero pues ahí veo que no, ¿cierto? Porque le faltaría de pronto darle corriente al asunto. Faltaría ver entonces cómo hace uno en MATLAB eso, ¿no? Como, por ejemplo, y tiene una densidad de muestras, una señal que fue grabada a cierta velocidad, qué herramientas hay o qué comandos hay para cambiar esa densidad de muestras y alterar la frecuencia de muestreo y que sea una completamente distinta. Bien, muchas gracias, Brian. Ya tengo nota ahí pues de tu participación, porque recuerden pues que resolver estos retos tiene una bonificación. Voy a presentar ahorita para empezar la clase. No sé si alguien quiera comentar algo más de esto del reto. Ok. Bien, hoy vamos a, digamos, en la clase teórica vamos a hablar del concepto de frecuencia al final. Y antes de eso, a explorar algunas propiedades y características que tienen las señales. ¿Sí? La idea es ir haciendo unas definiciones, eh, por ejemplo, unas definiciones que nos van a permitir decir, eh, si usted si usted desea manipular imágenes, esas imágenes las puede tratar simplemente como señales multidimensionales, ¿sí? O señales en las que el dominio no es el tiempo, sino el espacio. Ese tipo de cosas van a quedar claras, espero, después de la clase de hoy. La idea con esto también es, repito, empezar a hacer definiciones claves
Yo les cuento, por ejemplo, que para señales en dos dimensiones al estilo de lo que son las imágenes, hay también una transformada de Fourier discreta, ¿cierto? Hay un algoritmo que se llama FFT2, el 2 es por dos dimensiones. Ese no es tan común y no está presente en todos los lenguajes de programación como si lo puede estar en bibliotecas el FFT, ¿cierto? Yo distingo, conozco que el lenguaje C, por ejemplo, en C++, en Java, en Python, el FFT viene en librería ya programado, o sea, usted lo puede usar, pero el FFT2 no se conoce tanto. Pero digamos que partiendo de esos conceptos que vamos a hablar hoy, queda como muy claro que si yo entiendo el FFT en una dimensión, luego pues se puede llegar a aplicar lo mismo para una imagen en dos dimensiones. Y el algoritmo de FFT2 básicamente es eso. Entonces vamos a empezar con el asunto. Una primera diferenciación con respecto a señales es cuando hablamos de análogo y digital. ¿Sí? Y yo quisiera que una de las conclusiones de la clase de hoy sea que se entienda perfectamente la diferencia entre análogo y digital. Vienen unas clases en las que voy a explicar a fondo el proceso de conversión de análogo a digital y de digital a análogo. Y a fondo de pronto no quiere decir como a nivel de electrónica, ¿sí? No me interesa a mí el circuito que hace eso. Por cierto, y les adelanto de una vez, el circuito que hace eso no tiene que ver mucho con la teoría que vamos a ver aquí, que es más conceptual. Sí, el circuito es una cosa como más rápida, ¿cierto? Más instantánea. Pero aquí vamos a hablar es de los tres elementos, los tres pasos que tiene que hacer un conversor AD para llevar del dominio análogo a digital las señales. Y esos tres pasos, repito, no tienen que ver demasiado, ¿cierto?, con cómo se implementa el conversor. Una primera diferenciación, repito, es análogo y digital. ¿Sí? Hay señales análogas y señales digitales. Tengo por experiencia, ¿sí? Muchas anécdotas en las cuales me doy cuenta que incluso gente egresada, incluso gente que está haciendo posgrados, no tiene tan claro cuál es la diferencia entre análogo y digital. Repito, ojalá que hoy nos quede claro a todos. Para poder hablar de análogo y digital, entonces tenemos que hacer unas definiciones. ¿Sí? La primera definición es con respecto a las dimensiones que tiene la señal. Nosotros, la última clase, ¿cierto?, que ya fue hace casi 15 días, el jueves de la semana antepasada, estábamos hablando de que una señal es una cantidad que varía en función de otra, al estilo de una función. Es una de las tantas definiciones que hay para señal. Entonces, la señal o la variable independiente tiene que ver con sus dimensiones. Lo más normal es que uno trabaje, por ejemplo, el tema de la dependencia con respecto al tiempo. Uno puede decir, no, es que tengo un voltaje que depende del tiempo y que evaluado en cierto tiempo, pues me da 5 voltios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, al yo hacer esto aquí, ¿cierto? Al definir el valor de tiempo, estoy definiendo lo que son las dimensiones. En este caso, esta señal de voltaje que depende del tiempo es unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Porque ese voltaje realmente depende de un solo valor. Si usted me define que T, por ejemplo, en ese momento valía 3 segundos, ¿sí? Y que cuando usted le define a la señal que T era 3 segundos, usted mismo puede determinar cuánto vale el voltaje. ¿Sí? Cuando usted define el dominio, mismo la señal, entonces me puede dar un valor con respecto pues a su rango, digámoslo así. Entonces, definiendo este valor de T igual a 3 segundos, ahí mismo tengo el valor de voltaje. ¿Sí? Evaluando en T igual a 3, tengo el valor de la señal, que son 5 voltios en ese momento. Entonces, es unidimensional porque realmente esta señal de voltaje depende de un solo valor, que en este caso es T. ¿Sí? Lo más normal, como dice la diapositiva, es que esta sea la situación. Tenemos señales de naturaleza unidimensional, un voltaje, una corriente, una presión, una temperatura en un proceso. ¿Sí? El precio de las acciones, ¿cierto? Que varía con el tiempo también. Lo más normal es que sea unidimensional y que la variable de dominio sea el tiempo. ¿Sí? Lo más normal es eso. Sin embargo, hay señales que dependen de varios valores, ¿sí? Y normalmente, pues, este tipo de señales que dependen de varios valores no tienen como dominio el tiempo. Entonces, aquí tenemos un ejemplito muy simple, ¿cierto? Similar al que estaba mostrando Brian ahorita. Esto es un acorde de una guitarra. Creo que ya le ha mostrado esta gráfica. Entonces, nuevamente, sí, tenemos x de t, es decir, la variable, perdón, la señal x depende del dominio temporal
Si yo necesito evaluar la señal, pues tengo que darle un valor al tiempo para poder ir y mirar cuánto vale la señal en ese momento. ¿Sí? Muchas veces nosotros hacemos transformaciones en las que cambiamos el dominio. Y eso es lo que muestra el ejemplo también. ¿Sí? Es la misma señal, pero en este caso pasamos del tiempo a la frecuencia. Y esa señal, ese acorde de guitarra visto en el dominio de la frecuencia, pues tiene unos picos característicos asociados con los acordes, con las notas que estoy tocando cuando hago el acorde, ¿sí? Ahí se ven los picos bien marcaditos. Pero nuevamente tenemos una señal unidimensional en el sentido de que tengo un espectro de magnitud, ¿sí? Unas magnitudes de unos armónicos que varían en función de la frecuencia. Pues nuevamente aquí tenemos una señal que depende de un solo valor. No le hemos cambiado la naturaleza a la señal, sigue siendo unidimensional, simplemente cambiamos el dominio. Del tiempo, inicialmente pues que era el dominio acá, pasamos a la frecuencia en este segundo caso de acá. Viene entonces un ejemplo de señales de múltiples dimensiones. En este caso una señal, una imagen digital, ¿sí? Esta imagen está tomada de una tesis de maestría, está que se entrega esta semana, estamos ya definiendo los detalles para la entrega de esta tesis. Básicamente un sistema en tiempo real que está tomando video, está grabando. De hecho, yo tuve mucho tiempo ahí en la oficina una cámara. La oficina mía está en el M8 y de ahí de una ventanita cortica que hay se veía pues como todo el Valle de Aburrá. Pues ahí teníamos una cámara puesta, ¿sí? Y la idea es estar con una cámara en tiempo real enfocando, digamos, alguna región y que cuando ocurra un rayo, cuando ocurra una descarga eléctrica, el sistema en tiempo real detecte que ese rayo ocurrió y capture, ¿cierto?, el video asociado con ese rayo con una cámara de alta velocidad. ¿Sí? Una cámara que está, si no recuerdo mal, está grabando 1000 cuadros por segundo, o sea, una cámara de esas al estilo Discovery Channel, ¿no? Cuando le pegan un tiro a una sandía y está en cámara muy lenta, pues si quieren estudiar el fenómeno. Yo de rayos no sé nada, pero sí entiendo pues que esos videos ayudan mucho a caracterizar las descargas. Por ejemplo, yo no sabía que hay descargas nube-tierra y descargas tierra-nube, o sea, descargas que van hacia arriba, rayos que caen, si me dicen la palabra, pues un rayo que cae de abajo hacia arriba, ¿sí? Y todo eso se puede ver con un video de alta velocidad. Entonces, ese es un problema pues que tuvo un profe, que tiene todavía, pues, porque no está del todo resuelto. Un profe del departamento, abrimos un proyecto en ese sentido y ya la tesis de maestría está funcionando, pues, y tenemos como resultados para mostrar. Esta es una imagen tomada de esa tesis. ¿Sí? ¿Qué tenemos ahí? Una imagen en escala de grises, lo ven aquí a la izquierda. Una imagen en grises de una descarga. Diego se llama el estudiante de maestría. De pronto lo invito para que les cuente un poquito pues, de su tesis. Diego estudió varios espacios de color y varias representaciones para las imágenes. Terminó trabajando con una que es muy similar a la escala de grises, que se llama Z, espacio de color Z. Pero lo que yo quiero mostrarles aquí es que básicamente cada uno de los píxeles de esta imagen termina convertido en un valor, ¿cierto? Y la señal en este caso para nosotros es el valor que toma el píxel dependiendo de su posición. Yo le defino una posición X y una posición Y. A ver. X por acá. Y por acá. Sí, miren que para imágenes la posición X y Y están como trocadas, pues esto no es un error, sino que así se maneja en procesamiento de imágenes. El X es la posición vertical y el Y es la posición horizontal. Y bueno, este recuadrito que están viendo ustedes aquí resaltado corresponde a este conjunto de valores, ¿sí? Es decir, estos son los valores que toma la señal en diferentes puntos del espacio. Nuevamente, aquí tenemos un ejemplo de una señal que no tiene dimensiones de tiempo, sino dimensiones espaciales. Una posición X y una posición y que definiendo ese par de posiciones X y Y, pues usted cae, ¿cierto? Es capaz de determinar el valor de la señal. Así como ahorita lo hacíamos con el tiempo, aquí estoy definiendo un par de coordenadas
con las cuales me puedo dar cuenta cuánto vale la señal. Y alguien podría pensar, y eso también se ensayó, ¿cierto? Que ese sería un algoritmo bueno, revisar el brillo, ¿cierto? La intensidad de los píxeles en cierta vecindad, y de acuerdo a eso de pronto luego mirar su forma y cosas así, pues para determinar si eso es una descarga o no, ¿cierto? Los rayos todos sabemos que tienen un brillo muy alto, una luminosidad muy alta. Bueno, entonces miren, ya trayendo el ejemplo pues y volviendo al tema de la clase, que esta es una señal bidimensional, ¿sí? Y aparte de eso, el tiempo no está involucrado, ya estamos hablando de dimensiones espaciales como tal. Si esto fuera una señal en color, bueno, y lo otro que les quería comentar ahí como por cultura es el rango de la señal, ¿no? El rango de esta imagen, que eso es muy común para imágenes digitales, para que se vayan habituando a ese asunto. Ahorita les mostraba en la guía del laboratorio que hay que trabajar imágenes con fondo gris, ¿no? Gris. Procesamiento de imágenes con fondo verde, ¿no? Pantalla fondo verde. En general, para el formato RGB, en primer lugar, y para las escalas de grises, como este ejemplo que tenemos aquí, el rango se mueve de 0 a 255, siendo 0 ausencia total de la componente de color, ¿sí? Y va subiendo, y cuando llega a 255, eso corresponde a la máxima componente de color posible, ¿sí? Entonces, si por ejemplo usted mira la componente de verde de una imagen y encuentra un 255, un 200 y pico, pues ya puede intuir que ese píxel en particular tiene mucho verde, mucha presencia de verde. Y por ahí hay una pista más o menos de qué se puede hacer para separar el fondo de la imagen de interés en el problema que les estaba mostrando en el laboratorio. Entonces, volviendo otra vez aquí, tenemos repito, una señal bidimensional donde esas dimensiones corresponden a coordenadas espaciales. No sé si hay alguna pregunta o comentario aquí. Bueno, ya para avanzar, les cuento, si esto fuera una imagen en color, tendríamos 3 matrices de este estilo, ¿cierto? Una matriz para rojo, una matriz para verde y una última para azul, ¿sí? Y la combinación de los 3 valores, eso ya no estamos hablando de dimensiones, esos 3 valores son valores de rango. Vea, la imagen, digamos, en color me botaría 3 valores distintos, pero la señal es única. Es una sola señal, es una sola imagen, sino que tengo 3 valores distintos que componen, ¿cierto? Son componentes de la imagen como tal. La combinación de los 3 valores de rojo, verde y azul me dan un color que determina el valor del píxel, ¿cierto? O el tono del píxel, el color que tiene el píxel en ese punto particular. Justamente de lo que estaba hablando, ¿cierto? Tengo otra vez, aquí hay un error con respecto a las posiciones de las coordenadas. Esto realmente en imagen digital es al contrario. X está aquí y Y está acá. Mire la posición 1, 0, por ejemplo, para que hablemos un poco de esto. Tengo una imagen que es bidimensional, una señal que es bidimensional, ¿sí? Y aparte de eso tengo 3 valores distintos que representan la señal como tal. Entonces tiene 6 de rojo, que es poquito rojo, 250 de verde y 7 de azul. Básicamente lo que tienes es un tono verde. O sea, hay mucha fuerza de verde, mucha componente de verde y de los otros 2 componentes más bien poquito, ¿sí? Este asunto de que una señal se represente con 3 valores o con 2 valores distintos corresponde al número de canales. Así como tenemos números de dimensiones, también tenemos señales que tienen múltiples canales. La información de la señal está representada o viaja o se almacena, en este caso, en 3 canales distintos que corresponden o que representan las componentes de color de la imagen, ¿sí? Miremos este caso de aquí, ¿cierto? El píxel 2,3, o sea, 2 dimensiones, y se me entregan los valores de los 3 canales. En este caso, 247 de rojo, 250 de verde, 237 de azul. O sea, casi que los 3 componentes a full, ¿cierto? Casi en los 255. Eso representa un tono tirando a blanco, ¿no? Cuando usted combina los 3 componentes de color fundamentales, obtiene blanco, en el caso pues de luz. Entonces, este ejemplo creo que resume mucho, ¿no? Tenemos 2 dimensiones, 3 canales, ¿sí? 2 dimensiones, las dimensiones son las variables de dominio. Cuando yo defino las variables de dominio, como aquí digo, la posición 2,3, la señal se evalúa y lo que obtengo son 3 valores, porque son 3 canales que representan el color. Hay una pregunta ahí
no tienen por qué saberlo, ¿cierto? Tiene que ver un poco con cómo ya estamos saturados en cuanto a la representación de colores en este formato RGB. ¿Cuántas combinaciones distintas de color podría haber en este caso? ¿Alguien me puede ayudar con eso? Esto ya es una pregunta más como de estadística, diría yo, ¿cierto? Como de matemáticas. Yo les digo, mire, es que hay 3 canales y cada canal tiene rangos enteros entre 0 y 255. Yo quiero saber cuántos colores diferentes puedo representar en este sistema. ¿Quién me ayuda con esa respuesta para que despierten un poco? Pues son más de 16 millones de colores. Pero yo lo hago ¿Cuál en sería la calculadora. cuenta, Juan? ¿Vos sabes? Y es ¿Cómo qué? 255 por 255 por 255. Igualmente son 256. Tenés razón. Sí, porque de 0 a 255 realmente hay 256 niveles. ¿Sí? Y es correcto, eso da alrededor de 16 millones, da más de 16 millones de colores diferentes. Les cuento también, poco anecdóticamente, que nuestros ojos no son capaces de percibir tantas combinaciones de colores diferentes. En el mejor de los casos, y eso sería para las mujeres, ¿sí? Fisiológicamente los hombres tenemos ojos distintos a los de las mujeres. O sea que ese cliché o ese meme no está tan equivocado, pues el que dice pues, que la mujer ve 5 rojos distintos y que nosotros no vemos sino uno solo. Es completamente válido a la luz pues, de la fisiología, porque nosotros tenemos menos bastones, creo. Hay una célula detectora en el ojo de la que los hombres carecemos. O sea, tenemos menos cantidad. Sin embargo, cierto, si usted cogiera de pronto, hiciera un estudio de cuántos colores diferentes es capaz de distinguir una persona normal, pues no llegaría a 100.000, en el mejor de los casos 100.000 colores diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que este formato RGB está sobredimensionado. Estamos representando una cantidad de colores muy superior, muy alta con respecto a lo que realmente podemos detectar como humanos. Por ese mismo lado, y ya saliéndome un poquito más del tema, ¿cierto? El tema de las resoluciones, ¿cierto? Que 10 megapíxeles, que 20, que 40 megapíxeles. Realmente digamos, para la capacidad que tienen nuestros ojos de distinguir una imagen, o sea, usted tendría que tener una pantalla gigante o hacerse ahí pegado a la pantalla para poder ver pixelada la imagen. O sea, ya no hay necesidad de seguirle subiendo a las resoluciones, por lo menos para aplicaciones normales, ¿cierto? Como sería fotografía y cosas así. Y sin embargo el mercado sigue. Cada vez sacamos cámaras con más megapíxeles, aunque nuestros ojos no sean capaces de distinguir ya semejante resolución tan alta. Bien, entonces ya les estaba hablando de dimensiones y ahí pues con los ejemplos, hablandito, pasé al tema de los canales. ¿Qué son los canales en una señal? Como dice ahí, ¿cierto? Los canales son la cantidad de valores diferentes que yo necesito para representar dicha señal. Caso de imágenes en color digital, formato RGB, necesito 3 valores distintos para representar la señal, que es única, ¿cierto? Una fotografía es una sola fotografía, pero viene almacenada, viene representada en 3 canales diferentes. Si la imagen estuviera en escala de grises como la del rayo, pues ahí solo habría un canal y lo normal, ¿cierto? Casi siempre uno está trabajando, manipulando señales de un solo canal. Sin embargo, también las hay multicanal, pues como el caso de la imagen digital. Esto lo acabo de decir. Hay varios ejemplos en multimedia, hay bastantes ejemplos de señales que para poderla representar yo necesito varios valores a la vez, ¿sí? O sea, señales multicanal. Y un caso concreto de eso es el audio estéreo, ¿sí? Esas gráficas de abajo las tomé de un ejemplo que les estaba mostrando en algún momento. Hacíamos separación espectral artificial, ¿sí? Y de una señal sacábamos 2. Eso fue un trabajo un tema de laboratorio, un punto de un laboratorio. De pronto una canción, ¿cierto? Entonces, de la canción separamos la parte de bajas frecuencias de la parte de alta frecuencia, se hace la separación y luego cada canal de esos generado artificialmente se reproduce en uno de los 2 audífonos, que es más o menos lo que quiero yo representar aquí. Las señales de audio estéreo, por ejemplo, si usted las manipula en MATLAB,
se va a dar cuenta que son arreglos. Cuando usted ya graba la señal, son arreglos o de 2 filas o de 2 columnas, siempre. Donde cada fila de esas o cada columna de esas representa uno de los 2 canales. ¿Sí? Y seguro que les ha pasado escuchando música, sobre todo se da uno cuenta, que a veces por un canal le suena un instrumento y a veces le suena por otro, ¿cierto? Eso tiene que ver justamente con el asunto pues, de la separación que hay aquí. El audio es único, ¿sí? Antes pueden ver videos así viejitos de los Beatles y años 70, incluso 80 tal vez. Antes había en el estudio de grabación 2 micrófonos, uno a cada lado, y así se grababa en estéreo. Por eso usted le sonaba la guitarra más cerca en un canal que en el otro, y había una sensación ahí como de 3 dimensiones. Y justamente, repito, eso es lo que pasa. Y si usted llega y abre una señal estéreo, una señal de audio estéreo en MATLAB, va a tener una matriz que siempre tiene 2 columnas o a veces lo que tiene es 2 filas, donde cada fila de esas o cada columna de esas representa un canal de audio distinto. Quiero dejar claro, ¿cierto? Y hago énfasis en que la señal es única, el sonido es uno solo. Lo que pasa es que usted está usando 2 canales, 2 valores distintos para poderlo representar. En esta experiencia que tuvimos con la separación espectral, digamos, artificial, entonces usted podía escuchar la batería más en un lado porque, claro, lo de baja frecuencia estaba, en este caso, el canal negro, ¿sí? Lo de baja frecuencia sería esto que está aquí en negro. Lo de alta sería lo que está aquí en rojo, pues, como para valores de frecuencia, pues, por encima de 2000, diría yo, ¿cierto? Y, por ejemplo, la guitarra eléctrica y los sonidos agudos, ¿cierto? Y el cantante y tal, se veían era más por el otro canal, porque ahí estaban las altas. ¿Listo? Entonces, otra vez, ¿cierto? Volviendo al asunto, tenemos en este caso un ejemplo de multicanal. Y fíjense que en este caso, como no ocurre con las imágenes, en este caso el dominio es el tiempo. Entonces, son señales multicanal, pero de una sola dimensión, y la dimensión es el tiempo. Hay un ejemplito, yo obviamente aquí no lo vamos a poder, yo lo podría reproducir, ¿cierto? Pero ustedes no van a percibir. Pues la idea de esto es que cada uno tenga la experiencia, digamos, en su casa, ¿cierto? Se ponga audífonos, incluso ahí lo recomiendan al principio del video. Se llama la barbería virtual. ¿Sí? ¿Qué es eso? Básicamente es un sistema que artificialmente, de manera, o sea, el audio original no viene así. Y sin embargo, a ese audio original se le aplican unos temas de desfase y de cambios de amplitud para darle la sensación a usted de 3D con respecto a la fuente del sonido. Pues, la idea, repito, es que uno pone el video, se pone audífonos, ojalá no se distraiga, ¿cierto? Esté en un ambiente más bien como relajado. ¿Y qué pasa? Que usted siente entonces así con los audífonos puestos, siente que una persona entra por una puerta aquí a la derecha, que saluda, que está caminando, le pasa pues a mano izquierda, que abre un cajón por aquí a mano izquierda, que coge unas tijeras y las abre y las cierra rápido, y que lo empieza a cortar el pelo. Entonces todo eso es provocado por procesamiento de audio. O sea, realmente eso no ocurrió, sino que a una señal de audio, repito, a cada canal de esa señal de audio, se le calculan unos desfases, se le calculan unos cambios de amplitud, y usted, cierto, en sus oídos percibe que la fuente de ese sonido se está moviendo. Ese mismo principio se lleva a lo que son los teatros en casa, que es el ejemplo que tengo aquí a la izquierda, ¿sí? Donde usted tiene 6 parlantes diferentes, y que manipulando el desfase relativo entre esos 6 parlantes, usted siente que está en medio de la película, ¿no? Siente la explosión ahí cerquita, siente que de la derecha están disparando, que de la izquierda gritan, cosas así, pues. Ese mismo principio aplica acá. Y esto es, repito, lo que ocurre en estos sistemas 5.1, ¿cierto? Donde usted tiene teatros en casa, donde usted tiene varios reproductores de sonido. Ahí en este caso el audio viajaría no por 2, sino por 6 canales, 5.1 canales, como dicen ellos, ¿sí? Y bueno, repito, haciendo manipulaciones de ese audio, usted puede dar la sensación de 3D en el sonido. Esta es un poquito la explicación de lo que ocurre con lo de la barbería, ¿cierto? Repito, ahí les queda el link del video para que luego lo miren si quieren. Entonces, cuando el sonido es oblicuo, ¿cierto? Cuando no llega de frente, sino que está en una posición así oblicua, hay un oído que percibe más potencia y que percibe primero el estímulo.
sea que si usted le maneja desfases diferentes al mismo sonido y en un oído logra que lo perciba un poquito más fuerte y un poquito antes, el cerebro procesa eso como que la fuente está en una posición particular. Es más, de hecho, este semestre, porque estoy dando el curso de posgrado de este tema, estamos trabajando este efecto. ¿Sí? Es un problema para ellos. Ellos tienen que resolver este asuntico de calcular qué tanto le bajo en amplitud y qué tanto desfasa una señal para que el que oye, ¿cierto? El que escucha un audio estéreo sea capaz de definir más o menos en qué posición está la fuente a partir de la información auditiva pues, que tenemos aquí. Voy a parar un momentico, no sé si alguien quiere formular una pregunta, quiere comentar algo. Bien. Esto ya lo había comentado, estamos hablando de los canales de color. En el sistema RGB son 3 canales. Repito, hay muchas representaciones de color, cada una como propia para cada aplicación. Más o menos esa es la experiencia pues, que yo tengo. Hay unas que sirven mucho para cierto tipo de aplicaciones y otras que no. Aquí tenemos los 3 colores o los 3 componentes principales, el rojo acá, el verde y el azul. ¿Sí? Y dentro de este cubito está toda esa constelación de 16 millones de colores que estábamos comentando ahorita, ¿cierto? Un poquito de rojo me da una coordenada aquí, un poquito de verde, tanto de azul, y yo me ubico dentro de este cubo. Si usted definitivamente no tiene nada de las 3 componentes de color, o sea, 000, los canales valen 000, está en un color negro, ¿sí? Ausencia total de luz. Y si usted le pone 255 a los 3 componentes, o sea, 255 rojo, 255 verde, 255 azul, está en un color blanco. Y de hecho, la diagonal de este cubito que estamos pintando aquí sería la imagen en escala de gris. Uno de los métodos que hay, no es el que más se usa, pero es uno de los métodos que hay para convertir una imagen en color a grises, es proyectar la posición de cualquier píxel de estos sobre la diagonal. Si usted hace eso, ya tiene el equivalente en gris a esa imagen que originalmente era en color. ¿Listo? Las otras aristas de este cubo, la cian, la magenta y la amarilla, no sé si alguien quiere comentar, sabe cómo funciona esto. Aquí hubo en este curso una persona que había trabajado mucho el tema de litografía y lo explicó muy bien. Yo no sé si ustedes saben que estos son los colores que uno tiene que comprar para impresora. ¿Alguien sabe qué relación hay entre el RGB y estos colores de las otras aristas? Bueno, yo les cuento, ¿sí? Cuando uno está hablando de fuentes de luz, estos son los componentes, rojo, verde y azul. Si es un bombillito, si es un LED, si es el píxel de una pantalla de un celular, y usted quiere combinar colores para formar color real, necesita rojo, verde y azul. Pero, si el asunto es imprimir, ¿sí? Absorber luz es diferente que emitirla, ¿sí? Entonces, si estamos imprimiendo, los colores fundamentales son amarillo, magenta y cian. Por eso las impresoras piden estos colores de tinta, ¿no? Y no debe ser muy difícil, ¿cierto? Por ahí está la fórmula para transformar un valor de color en píxeles para imágenes digitales en una pantalla, transformarlo a la hora de imprimir. Eso lo tienen que hacer todas las impresoras. Viene la fotico digital con sus valores RGB. Usted tiene que hacer algún cálculo para poder decirle cuánto cian le pongo, cuánto magenta le pongo, cuánto amarillo le pongo. Bien, entonces estos serían los colores o los componentes básicos, pero en términos de impresión. Estos 3 de acá. Bien. Aquí hay un ejemplito, ¿cierto? Una imagen ahí de unos pimientos y entonces yo veo, por ejemplo, que ahí en ese circulito está como muy verde la imagen y si uno se pone a ver, pues parece ser que los componentes de verde RGB serían estos de acá. Aparentemente están altos, ¿sí? Sin embargo, hay otros componentes y bueno, tira como a blanco también porque está brillando el pimiento ahí. Bueno, ya uno puede sacar conclusiones analizando la imagen, pues, y viendo cuáles son los componentes que hay acá. Hay más clasificaciones para señales, ¿cierto? Aparte de las dimensiones y de los canales. Hay señales en tiempo continuo, por ejemplo, y señales en tiempo discreto. De hecho, les cuento que Oppenheim, por ejemplo, que es uno de los autores que yo manejo para los cursos de este tema,
Oppenheim no habla de procesamiento digital de señales, sino de procesamiento de señales en tiempo discreto. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Como bien dice ahí, ¿cierto? Las señales en tiempo continuo existen para cualquier valor de tiempo que yo desee trabajarlas. Caso concreto, por ejemplo, la temperatura, el voltaje, la corriente. ¿Sí? Son señales en tiempo continuo. En el sentido que si a mí me da por evaluarlo digamos, en t igual a un segundo, tengo valor, ¿cierto? Yo puedo conocer el valor de temperatura en t igual a un segundo. Pero si tengo, por ejemplo, un sensor muy rápido y no me interesa en un segundo, sino en 1.0001 segundos, también puedo conocer el valor de la temperatura, que seguramente no habrá cambiado nada, pero también se puede saber el valor de la temperatura en un valor de tiempo arbitrario. ¿Sí? No hay restricciones con respecto al dominio. El dominio es continuo. Cualquier valor de dominio es aceptable en principio. Sin embargo, hay señales donde el tiempo es discreto, ¿cierto? O sea, el dominio es discreto. Tal vez ahí de pronto debía haber puesto más bien dominio discreto. Estamos ya generalizando pues a que siempre va a ser tiempo y ya hemos dicho pues que no necesariamente es así. Entonces, señales en tiempo discreto. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Quién me ayuda? Una señal en tiempo discreto. Bueno, vos ¿Quién ahorita se decías, anima? por ejemplo, los precios de las acciones que uno va tomando a determinado tiempo, ¿no? Sí, las señales, sí, ese es válido. Voy a cambiar un poquito el ejemplo, el precio del dólar. ¿Sí? El precio del dólar hoy es uno, mañana es otro, ¿sí? Pero entre un día y otro no hay variación. ¿Sí? Realmente el precio del dólar aparece de manera como puntual, discreta en ciertos momentos del tiempo. Cuando en Estados Unidos hay festivo, por ejemplo, en Acción de Gracias y esas fiestas que vienen ya ahorita terminando el año, cuando ya es festivo, incluso el precio del dólar, el jueves creo que termina uno y hasta el lunes o martes de la otra semana no cambia. O sea que realmente pues a los cambistas y todo eso les toca trabajar con el precio del jueves. Oyendo a la definición de lo que estamos hablando aquí, el tiempo se discretiza, ¿cierto? De jueves pegamos un brinco a lunes. Es decir, viernes, sábado y domingo, de pronto el precio pues no tiene sentido preguntar por el precio, simplemente por razones prácticas se trabaja con el último precio disponible, que es el del jueves. Entonces, ahí estaríamos hablando de tiempo discreto. La señal no existe en todos los tiempos, sino que aparece en ciertos momentos puntuales del tiempo. También hay señales de valor continuo y de valor cuantizado. ¿Sí? Señales de valor continuo, como el nombre lo indica, pues son señales que varían gradualmente, donde uno pues, puede manejar valores reales, valores con punto para describir la evolución de la señal. Y nuevamente me voy al caso de la temperatura. Pues de 99 grados, una variable de temperatura puede cambiar a 99.00001. La temperatura en principio no tendría restricción. Aunque por acá en este mismo tema, en un curso anterior, alguien me cuestionaba y me decía, pues que si usted está midiendo temperatura, está midiendo energía, la energía viene cuantizada, y si nos vamos a eso, entonces pues la temperatura sí tiene que variar con brincos, ¿no? Brincos discretos. Y sí, o sea, razón tiene. Pero normalmente, ¿cierto? Para aplicaciones prácticas, nosotros lo que asumimos es que la temperatura puede tomar cualquier valor. ¿Quién me da un ejemplo de una señal que sea cuantizada en su valor? ¿O quién me ayuda con la definición? Porque ahorita la imagen que tenía en la escala de grises daba el valor de un gris exacto en cada píxel. Es correcto, Juan. Es decir, si usted tiene una imagen en escala de grises, puede tener 0 de gris, 1 de gris, 2 de gris, pero eso no puede tener 3,5 de gris. ¿Sí? Hay algunos valores que no están permitidos en ese rango. ¿Sí? El tema de continuo y cuantizado se refiere al rango, en este caso. Pues en el rango yo puedo tener un 0, un 1, un 4, hasta 255. No puede tener, por ejemplo, un 1000, ¿no?
pues porque el formato no lo permite. Y no puede tener, por ejemplo, valores intermedios. Un 3.5 no es válido. Se debe tener un 3 o un 4 en una señal que está cuantizada en su valor. Es correcto. Lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, de un sistema que cuente la cantidad de estudiantes que ingresan a un salón para llevar estadística. Usted puede tener 20 estudiantes o 21, pero no puede tener 20 y medio, ¿cierto? Entonces, ese tipo de señales en donde hay ciertos valores de rango que no están permitidos, se les llama señales cuantizadas o señales cuantizadas en su valor. Y también hay señales, ya vamos terminando con este asunto de la clasificación, hay señales que son determinísticas y otras que son aleatorias. ¿Sí? Como el nombre lo dice, yo creo que ahí no hay pues como mucha discusión. Determinísticas son señales que se ajustan a un modelo o a una ecuación y que yo puedo de alguna manera anticipar cuánto van a valer sin haberlas medido. ¿Sí? Pongo un ejemplo muy sencillo, la red eléctrica nuestra. Nosotros tenemos una red eléctrica que maneja 120 voltios, RMS, a una frecuencia de 60 Hz. Entonces, hay un modelito, ¿cierto? Hay una ecuación que me dice, bueno, esto evoluciona con una ecuación que sería voltaje pico por seno, 2pi f teta. O sea, hay un modelo para escribir la ecuación. Ahora, y ahí entra la segunda definición, ¿cierto? Eso es en un mundo ideal. En la realidad no son 120 voltios RMS porque hay caídas de voltaje en la red. La frecuencia sí es más o menos muy estable, de verdad que sí. Ahí la variable de frecuencia la cuidan mucho en un sistema de potencia eléctrica. Los electricistas seguros sabrán que eso le ponen mucho cuidado porque cambios de frecuencia pueden llevar inestabilidades bastante graves en el sistema. Pero por lo menos la amplitud cambia. Y lo otro es que a esa red se le están inyectando de un montón de fuentes, de un montón de aparatos que están colgados allí, armónicos de todo tipo, y que entonces el modelo original que uno tenía de 120 por raíz de 2 por seno de no sé qué, a lo último pues no aplica porque hay un montón de señales que es imposible modelar en su conjunto, en su totalidad. Es muy complicado establecer, ¿cierto?, una red de distribución, qué tanto ruido, con qué magnitud, con qué frecuencias aparece como consecuencia pues de los usuarios que están conectados. Pues ese segundo tipo de señales que yo no puedo anticipar, que es muy difícil modelar, que es casi imposible meter en una ecuación, son las señales de tipo aleatorio. En general es difícil modelarlas, pero sí se puede estudiar de alguna manera su comportamiento, su tendencia, ¿sí? Y ahí es donde está lo que aparece entre paréntesis allí, el tema del histograma. Yo les voy a contar un poquito, ¿cierto? Algunos ya seguro manejan el concepto, pero aquí lo vamos a trabajar un poco y también de pronto para que vayan revisando este tema en el ámbito de lo que es el ejercicio del laboratorio, ¿no? El problema del laboratorio, lo de la pantalla verde. Tengo una imagen como esta, ¿no? Un paisaje, de pronto la cambio a escala de grises, quizás con el método que les dije ahorita, ¿no? Proyectar cada píxel del espacio de colores a la diagonal. Ya tengo ahí una imagen representada en escala de grises. Y sin embargo, ¿cierto? Yo no tendría una ecuación, en principio, no tendría una ecuación precisa para describir cuáles son los valores de esos píxeles en función de su posición, que es el dominio. ¿Sí? Sería muy bacano yo poder decirle a un modelo, paisaje de Guatapé, ¿sí? Y que el modelo recurra a unas ecuaciones y me pinte, ¿cierto? Con esas ecuaciones el paisaje que yo quiero usando modelos matemáticos. Eso hasta donde yo sé no se ha podido hacer de manera satisfactoria, lo han intentado. ¿Sí? Modelar imágenes, las imágenes son de naturaleza aleatoria en general porque pues, cualquier movimiento que usted provoque con la cámara, por ejemplo, ya cambia la naturaleza de la imagen. Si no tome este cuadro, sino un cuadro un poquito más a la derecha, por ejemplo, la imagen es completamente diferente. Sin embargo, ¿cierto? Aunque esta imagen es de naturaleza aleatoria, sí le podemos hacer un cálculo de histograma. Aquí a continuación viene el histograma, pero a mí me gustaría de pronto, si alguien sabe, tiene el concepto claro de lo que es un histograma, me ayude un poquito a definirlo. ¿Cómo le calcularía el histograma a esta imagen? Bueno, yo les cuento, tampoco tienen por qué saberlo, ¿no?
El histograma tiene en el eje horizontal, es un gráfico de 2 dimensiones, ¿cierto? El histograma tiene en el eje horizontal los posibles valores de rango, ¿sí? Como ustedes saben, y lo he repetido varias veces hoy, en el caso de la escala de grises, los posibles valores de rango son 256. Arrancamos en 0 y vamos de valores enteros de 1 en 1 hasta 255. ¿Sí? Entonces, en el eje horizontal están todos los posibles valores de rango para esta señal. En este caso es una imagen en escala de grises. Y en el eje vertical lo que aparece es la frecuencia o la cantidad de elementos en esta señal que tienen, por ejemplo, el valor 0. Yo esta imagen no la veo tan oscura, ¿cierto? Podría ser que por aquí en esta esquina quizás se alcance a ver un negro total, pero no creo tampoco. Entonces, de pronto el histograma para los extremos no tiene tanta amplitud, ¿sí? Entonces podría tener valores pequeñitos. Ahorita, de hecho, lo vamos a ver. Yo no lo recuerdo, pues, pero lo vamos a ver. Igual para 255, pero quizás por acá donde ya hay unos grises, ¿cierto? Unos más claritos que otros, el histograma pueda tener una forma con una distribución distinta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me representa a mí el histograma? Vuelvo y repito, es la cantidad de elementos en esta señal que tienen, por ejemplo, valor, pongamos 100. ¿Cuántos píxeles en esta imagen tienen valor 100 en cuanto a su escala de grises? Y eso es lo que aparece aquí en el eje vertical. No sé si eso se entiende. Voy contando para cada posible valor de rango cuántos píxeles hay aquí con ese valor. Y voy armando una gráfica, ¿cierto? Que me da información. Bueno, no estaba como tan lejos, ¿cierto? Este es el histograma de ese paisaje. Entonces mire que, por ejemplo, para el lado bien oscuro, para los ceros, pues aparentemente no hay muchos píxeles, tampoco los hay para el blanco puro, ¿cierto? Los píxeles están más bien concentrados, buena parte de los píxeles están concentrados en rangos de gris de escala media, diría uno como en este pedacito. ¿Sí? Y aquí hay grises de escala media. Para allá grises muy claros o blancos no hay casi, lo mismo para el negro, ¿no? Que sería este de acá. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿no? Viene la pregunta, ¿y eso cómo lo uso yo? Voy a mostrarles un ejemplo que les había comentado ahorita. Aquí. Partimos de un video de un carrito, ¿cierto? Que ha sido grabado contra fondo verde. ¿Sí? Esto fue un problema de un laboratorio pasado, para unos añitos, un par de años. Y la idea era, haga procesamiento de video de tal manera que usted quite el fondo verde y ponga un fondo que usted quiera. Ese era el problema. Y básicamente la idea era resolverlo lo más sencillo que se pudiera. Este procesamiento de pantalla verde pues llega a ser bastante dispendioso, ¿cierto? Cuesta recursos. Ahora unos años era carísimo, ¿cierto? Incluso no grababan en verde, sino en azul. No sé si a alguno le tocó ver. Era más común ver que grababan en azul que en verde. Y las películas que hacían eso, pues salían caras porque ahí se requerían computadores muy poderosos. Los algoritmos eran bastante complejos. Sin embargo, con un procesamiento más bien sencillo, basado en histogramas, logramos hacer lo que van a ver a continuación, ¿sí? Y la pregunta sería, de mi parte, ¿cierto? ¿Qué algoritmo piensan ustedes que podría ser ahí? Y de hecho sí lo tienen que pensar porque es que el laboratorio pues, es para una sola imagen quieta, pero igual hay que resolver algo así. Ahí está el carrito, ¿cierto? Y ya lo que hicimos fue ponerle esa imagen de fondo, pues. Bien. No sé si alguien de pronto tenga una idea de cómo podría hacerse uso del histograma para resolver ese problema del fondo verde. Repito, igual lo deben pensar un poco, ¿cierto? Igual yo también les puedo ayudar ahí a pegarles el empujoncito. Pero la idea es que con ese histograma podríamos resolver ese asunto de quitar el fondo y poner una imagen de interés que nos guste para
por ejemplo, la que hay ahí en la guía. Repito, no sé si a alguien se le ocurre, quiere mencionar. Mientras tanto, y ya para cerrar, ir cerrando la clase, vamos a hablar un poquito del concepto de frecuencia, ¿sí? El concepto de frecuencia en el dominio análogo, como lo hemos venido trabajando en cursos anteriores y desde el colegio y demás, el tema de la frecuencia está más o menos claro, ¿cierto? Es un concepto intuitivo, es amigable, en el sentido que usted, si yo le hablo de un motor que gira a 1000 RPM y uno que gira a 2000 RPM, usted mismo se va, ¿cierto? Y puede imaginar la situación. Sin embargo, en digital hay unas características contraintuitivas, ¿sí? Características que aparentemente pues desafían un poco lo que uno esperaría que pase con la señal. Y hay muchos ejemplos y yo los voy a ir mencionando, pero por dar uno, ¿cierto? Por mencionar algún ejemplo, antes en el cine, que manejaba una frecuencia de muestreo no muy buena, ¿sí? Cine análogo, pues no era análogo porque era una serie de fotos que tomaban en un rollo, ¿sí? En un rollo de cinta. Uno veía, ¿cierto? En la película que se iba al carro y empezaba a acelerar y en algún momento el carro parecía que tenía, a pesar de irse moviendo, ¿no? El carro se estaba moviendo, no sé si les tocó ver eso, aparecía que las ruedas quedaban quietas e incluso que se movían en sentido contrario al movimiento del carro, ¿sí? Ese fenómeno lo vamos a explicar aquí, yo creo que la próxima clase lo explicamos el jueves. Ese fenómeno se llama alias, ¿sí? Y ese alias es consecuencia justamente del proceso de muestreo, ¿sí? Y unas características, unas propiedades que tiene la señal en cuanto a su frecuencia por ser digital. Entonces tendremos que entrar a definir cuáles son las características o las propiedades, repito, pues que tiene la señal en digital que hacen que la frecuencia se comporte así como tan raro. Sin embargo, pues y ahorita por el momento yo voy a repetir acá algunas definiciones, ustedes dirán seguramente pues que son definiciones muy triviales, pero esas definiciones, en el momento en que entremos a mirar las señales digitales, pues van a cambiar completamente y por eso las pongo primero aquí análogas porque supone pues que todos la manejamos y luego en digital, repito, la cosa va a ser diferente. Entonces, una primera situación, ¿cierto? Una primera definición tiene que ver con la condición de periodicidad, ¿sí? Una señal en tiempo continuo, una señal análoga es periódica. Si cuando yo la evalúo, por ejemplo, en un momento determinado, yo la evalúo, por ejemplo, aquí, ¿sí? Yo soy capaz de hacer un recorrido en el dominio, en el tiempo de la señal, por ejemplo, ¿sí? Y encontrar un punto, no uno, infinitos puntos, ¿sí? En otros tiempos en donde la señal se comporta de manera idéntica. Si yo comparo, por ejemplo, con este pico, pues no hay periodicidad todavía porque, no sé si lo notan pues ahí en la diapositiva, pero realmente las magnitudes no son las mismas aquí. Pero en este punto de acá, y de ahí en adelante la señal se comporta exactamente igual a como la estaba mirando aquí, ¿sí? Esa es la condición de periodicidad. Y seguro por acá adelante hay otro pico y hay otros más, infinito, repito, donde esa señal tiene el mismo comportamiento que tenía en el primer punto donde yo me paré, ¿sí? En ese sentido, si uno define el periodo como el momento a partir del cual la señal se empieza a repetir, pues una señal tiene infinitos periodos. Porque esto que hay aquí marcado es un periodo. Si por acá adelante encuentro otro pico así similar, igual, perdón, pues habría un segundo periodo. Pues tiene infinitos periodos porque pues hay infinitas repeticiones de señal y yo digo, me paro aquí, pero también me puedo parar acá en un tiempo por acá bien adelante, bien lejos, e igual hay repeticiones. Periodos hay muchos, ¿sí? El periodo fundamental de la señal sí es único y representa el mínimo valor de tiempo, en este caso, en el cual la señal se repite. Sería esta distancia de aquí a aquí. Este sería el periodo fundamental que llamamos T, ¿no? El periodo fundamental sería el mínimo valor de tiempo que toca desplazar la señal para ver una repetición de ella, ¿no? En el caso de que sea periódica. Si usted empieza a mover ese valor de T mayúscula y no encuentra repeticiones en ningún momento, entonces la señal no se puede clasificar como periódica. Y si usted encuentra una repetición, entonces va a haber infinitas y hay infinitos periodos. Nos quedamos, para el trabajo nuestro, nos quedamos con el valor mínimo que sería el periodo fundamental.
Y la frecuencia fundamental en este caso sería el inverso de t. Entonces, la frecuencia fundamental de la señal sería el inverso de ese periodo fundamental. En relación a esa frecuencia, pues, y sobre todo en el caso de señales de radiofrecuencia, de RF, digamos que los gobiernos, los ministerios de telecomunicaciones, el mercado, han empezado a clasificar las señales en cuanto a sus aplicaciones, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí está, por ejemplo aquí, en este rango entre 300K y 3 MHz, ni siquiera 3 MHz, como 1 y pico, está la radio AM, por ejemplo, ¿sí? Más adelante, por acá alrededor de los 100 MHz, ustedes lo saben si escuchan radio, está el FM, ¿cierto? Por ahí están todas las emisoras de FM. Están las comunicaciones de microondas, están las de celular, por aquí en alta frecuencia. En general, alta frecuencia implica pues mayor ancho de banda, ¿cierto? Se pueden transmitir más volúmenes de información en la medida en que la frecuencia de portador es más alta, por unas propiedades que tienen las señales en esa frecuencia. Está la televisión digital, por acá están las señales de onda corta, ¿cierto? Estas tienen de pronto muy bajito el ancho de banda, pero tienen un alcance mayor. ¿Sí? Y las microondas, sobre todo, ya en alta frecuencia, tienen el problema de que se necesita línea de vista en muchos casos. O sea que si usted no está directamente viendo la antena, el aparato no le coge, no engancha, se dice, el término técnico es que no engancha. Entonces, a partir de la frecuencia definida en la diapositiva anterior, de la frecuencia fundamental, miren cómo en términos de telecomunicaciones y de RF se han venido clasificando, ¿cierto?, las aplicaciones que tenemos. El ministerio, por ejemplo, acá de Colombia tiene un rango determinado para aficionados, un rango determinado para señales de control inalámbrico, un rango para celulares y así, ¿cierto? Y si usted ya de pronto se mueve más allá de estos valores de frecuencia, entra al rango de la luz visible. Por ahí también estaría el infrarrojo antecitos, ultravioleta, pues, y ya entramos a mirar señales de tipo de esta radiación ionizante, pues, que es incluso hasta dañina para las personas. Entonces, de acuerdo a la frecuencia, ¿no? Todo este tema de aplicaciones se ha derivado o tiene que ver con la frecuencia a la cual opera la señal que estoy manejando. Aquí hay unas definiciones, pues, clásicas, esto no tiene ningún problema, esto es lo que estábamos hablando ahorita. La periodicidad de una señal análoga tiene que ver con que usted la evalúe en un T, ¿cierto? Más adelante o más atrás y que sea exactamente igual a como usted la tenía definida originalmente. ¿Sí? El mínimo valor de ese T, el mínimo valor que satisface esta ecuación, se conoce como periodo fundamental. Y la frecuencia fundamental es el inverso de ese valor de periodo. Repito, ya como terminando, pues vamos a ver unas propiedades de la frecuencia análoga de acuerdo a la definición que acabamos de dar. ¿Sí? Primera propiedad, cualquier valor de frecuencia, cualquier valor de F mayúscula, vamos a usar F mayúscula para señales análogas y la F minúscula si son digitales. ¿Sí? Entonces, cualquier valor de F mayúscula, es decir, análogo, cualquier valor de F mayúscula que usted decida usar, que decida trabajar en una aplicación, inmediatamente ya hace que la señal sea periódica. ¿Sí? No hay valores de F que estén prohibidos o que no hagan periódica la señal correspondiente. Alguien dirá, pues sí, obvio, y le doy la razón. O sea, en el término o en el caso de señales análogas, eso es completamente trivial, o sea, no hay que decirlo siquiera. Miren ese montón de aplicaciones, ¿cierto? Ahí no había ninguna parte donde dijera, es que esta F está prohibida, o esta F hace que la señal no sea periódica. Pues en digital sí hay ese tipo de consideraciones y tendremos que hablarla. Segunda consideración, vamos a hablar de una señal coseno, ¿sí? Una señal sinusoidal, un seno o un coseno. Entonces, una señal sinusoidal tiene tres parámetros, amplitud, frecuencia y fase. ¿Sí? Entonces, vamos a dejar la amplitud y la fase igualitas. No vamos a cambiar sino la frecuencia para dos señales distintas. ¿Sí? Entonces, como dice ahí la definición o la propiedad, dejando todo lo demás quieto, o sea, dejando la amplitud igual, dejando la fase igual, si dos señales tienen frecuencias diferentes, pues esas señales son diferentes entre sí.
son diferentes entre sí. Nuevamente parece bobada, ¿cierto? Pues claro, si tienen la frecuencia distinta, oscilan a una velocidad distinta, cuando yo vaya y las compare, pues obviamente no van a ser lo mismo. Pero otra vez, esto en digital no es cierto siempre, ¿sí? Hay una propiedad en digital donde esto no se cumple. Pueden tener frecuencias distintas y se ven igual. Ese es el famoso alias, el fenómeno del alias. El de las ruedas del carro que estaba hablando ahorita en la película. Entonces, volviendo pues a la propiedad en análogo, es si dejando la amplitud y dejando la fase iguales, yo cambio la frecuencia, la señal cambia, la señal es distinta. Tercera y última propiedad, incrementar la frecuencia de una señal es cambiar o incrementar la tasa a la cual esa señal oscila. Otra vez, muy obvio, ¿cierto? Si yo le subo la frecuencia a un generador de funciones, yo veo en el osciloscopio que la densidad, ciertas oscilaciones aumenta. Si yo le bajo la frecuencia, la densidad de oscilaciones disminuye. Veo menos oscilaciones. Hay una relación directa entre, porque de hecho la definición es esa, hay una relación directa entre frecuencia y cantidad de oscilaciones por unidad de tiempo. En digital, no siempre. Otra vez tenemos un problema ahí, porque en digital a veces esto se cumple y hay rangos en los cuales no se cumple. Bien, esas son las tres propiedades. Nuevamente voy a detenerme ahí un segundito. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo. Estas mismas tres propiedades las vamos a tratar en digital para ver cuál es la diferencia, pues, y qué es lo que pasa ahí raro. Bien. Hay un programita en MATLAB. También puede ser un bobada, ¿no? Pero repito que en digital no es tan bobada. Este programita simplemente me deja variar la frecuencia y yo veo cómo la densidad de las oscilaciones, ahorita lo corremos, la densidad de las oscilaciones cambia de manera proporcional a la frecuencia que yo le dé a la señal. Listo. Es más, corrámoslo de una vez. Se llama FREC Analog. Esto fue hecho en una herramienta que ya según eso está arcaica en MATLAB, que se llama Guide. Vea pues. Eso es. Y bueno, uno en Guide lo que hace es definir un entorno gráfico. Yo pegué un eje para graficar y una barrita de desplazamiento. Entonces, gráficamente pone ahí los elementos que quiere que tenga su aplicación y luego por código escribe qué es lo que quiere que pase cuando usted empiece a interactuar con esos elementos. Por ejemplo, yo aquí lo que le estoy diciendo es, cada que yo mueva la barrita, cambie la frecuencia, ¿cierto? Y grafique la señal sinusoidal correspondiente. Pues aquí estamos viendo, ¿cierto? Otra vez alguien dirá, pero pues qué bobada, ¿cierto? Y razón tiene. Estamos cambiando la frecuencia de una señal al estilo de lo que uno haría en un laboratorio, moviendo la perilla, ¿cierto? De un generador de funciones, como los que tenemos allá en el M7. Entonces aquí le estoy subiendo la frecuencia. Lo que veo en el osciloscopio es un cambio proporcional en cuanto a la densidad de oscilaciones que muestra la señal. Normalmente ya les estaría diciendo que si alguien quiere profundizar en este tema del guide, con mucho gusto yo le puedo colaborar ahí, ¿cierto? Porque yo he trabajado con eso. Pero ahora la herramienta cambió en este MATLAB nuevo de 2021. La herramienta se llama distinto y se opera distinto. Entonces yo ya no tengo ahí experiencia como para asesorarlos en este tema. Sin embargo, es una manera pues relativamente muy sencilla de desarrollar aplicaciones gráficas e interactivas, más orientada al evento que de manera estructurada, ¿no? En una aplicación estructurada, usted abre un código y pregunta, déme el valor de n, déme el valor de tal cosa, déme tal cosa. Ya luego el programa hace los cálculos y vota, el resultado es tal. Eso es
un estilo de programación estructurada. Este es más orientado a eventos, porque aquí el usuario puede arrancar haciendo lo que le dé la gana, ¿sí? No hay como un orden tan predecible en cuanto a lo que va a hacer el usuario, más interactivo. Entonces, repito, estaba Guide, pero ahorita cambió. Es otra la herramienta. Yo no sé si en Python me corrige de pronto alguno de los que programe. De pronto con este entorno que maneja Windows para Python, si hay la forma de programar aplicaciones gráficas. No lo sé. Me corrige de pronto alguien que sepa. Bueno, estábamos hablando entonces del tema de la frecuencia análoga. Yo creo que ya terminamos ahora sí. Ahí les dejo la inquietud, ¿sí? Si alguien de pronto le quiere botar corriente a la programación, el código hoy día, ¿cierto? Yo se los adjunto ahí con el material de la clase de hoy. Si alguien quiere de pronto resolver este reto, sería cambiar no solo la frecuencia, sino la amplitud y la fase, ¿cierto? O sea, otro par de barritas ahí para poder hacer los cambios de amplitud y de fase. Pues bueno, viene y lo muestra, ¿cierto? Y tiene su bonificación. Ya para cerrar la clase de hoy, les tengo el tema del primer ensayo, que si ustedes recuerdan, ese primer ensayo se debe entregar más o menos para la fecha del primer examen parcial. No necesariamente son temas relacionados con el curso, de hecho este no tiene nada que ver con el curso, pero sí me parece una cosa muy importante. Ha venido hablándose cada vez más del tema del ingreso básico universal, ¿no? De la renta básica universal, que es básicamente pagarle a la gente, trabaje o no trabaje, un mínimo. ¿Sí? Hay gente que está muy a favor, hay gente que está muy en contra. Generalmente desde posiciones, digamos, políticas completamente opuestas, ¿sí? La pregunta es, ¿usted qué piensa de eso? Haga un ensayo, pues, como postulando, ¿cierto? Estableciendo su posición o su opinión con respecto a ese tema de la renta básica universal. Ahí les dejo un par de videitos abajo por si quieren ver algo más, de pronto para que lo trabajen. El tema del ensayo sería máximo 4 páginas, ¿sí? Formato libre. Y repito, es un ensayo argumentativo, en el sentido pues que usted tiene que establecer una posición y defenderla pues con argumentos. Argumentos que pueden ser, por ejemplo, citas bibliográficas o, bueno, ya ustedes verán cómo definen su posición. De parte mía ya vamos terminando. No sé si alguien quiera comentar o preguntar algo más. Voy a dejar de presentar. Profe, Yo. tenía una dudita con los laboratorios. ¿Eso va a ser en grupos? Sí. ¿Y los definimos nosotros o usted? Los No. grupos. No, yo estoy esperando que se cierre, digamos, lo de ajustes de matrícula y voy a crear los grupos aleatoriamente. Ok, De hecho, dale, ya tengo el perfecto. programita en MATLAB y todo para eso. La idea es, Listo. sí, manejar grupos de 3 personas aleatorios. Listo. Listo, profe, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Creo que voy a dejar de grabar.